De la gira del presidente Luis Lacalle Pou por el norte del continente, quedó su cruce con varios mandatarios en la CELAC, pero también quedó planteada una discusión filosófica. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lacalle cerró haciendo mención del filósofo inglés Thomas Hobbes, quien vivió durante el siglo XVII. Desde joven he combatido a Thomas Hobbes y ese concepto de que el hombre es el lobo del hombre. El tiempo ha demostrado su profunda equivocación. Los que no lo hayan leído, les recomiendo el libro del autor sueco Hans Rosling, Factfulness, donde con evidencia demuestra la evolución positiva de la humanidad. ¿Qué es eso de que el hombre es el lobo del hombre? ¿De dónde sale la frase? ¿A qué hace referencia? ¿Tiene que ver con el egoísmo? ¿Es el ser humano naturalmente egoísta? Vamos a tomarla como disparador para una nueva mesa de filósofos. Una nueva, pero una primera, en un sentido que es por primera vez presencial. Tenemos acá con nosotros a los filósofos y docentes Juan Olano. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va? Javier Massa. Buenos días. Y Fernanda Díaz. Hola, buen día. Buenos días para los tres y bueno, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si les parece, podemos empezar contando un poco, presentándolo a Hobbes, ¿no? Yo lo recuerdo del liceo, de las clases de filosofía del liceo, seguramente a otros les pase lo mismo, de filosofía o también de sistemas políticos, puede ser, no va, sí. Viene por el lado de la filosofía política. Vos, Juan, me habías dicho que querías hacer una presentación, por ahí. Un currículum. Sí, nació en 1588 y murió en 1679, eso como para tener el margen de tiempo. Vivió, por lo tanto, en ese siglo XVII que para la filosofía de habla inglesa en particular, es un siglo espectacular. También escribió Locke. En ese siglo es un siglo muy fermental para la filosofía política. Y ahí te hago un apunte. Vivió 93 años en una época donde el promedio de vida eran 40, ¿no? 90-91. Sí, por ahí, sí. Perdón, 90 y pico. Y 90 y pocos. Pasó los 90, que ya es mucho hoy, imagínate. Es muchísimo para la época, y un tipo que además tenía costumbre de cultivar mucho su cuerpo. Era un tipo que salía a caminar, dicen que cantaba a escondidas en el cuarto solamente para ejercitar la capacidad pulmonar, un tipo bastante pintoresco. Dato por ahí que jugaba, me sorprendió muchísimo, al tenis. Hay un tipo que se llama John Aubrey, que es un loco que hacía biografías de filósofos, ¿no? Y una de ellas es la de Hobbes, biografías como muy cortitas, que nos vienen bárbaro como para chusmear un poco la vida de esos grandes pensadores, y parece que jugaba al tenis 2 o 3 veces al año. No demasiado, pero jugaba al tenis. Y hacía algo que muchos filósofos, desde Aristóteles, ¿no? Esto le gustaba, para pensar, salir a caminar, ¿no? Algo que también uno lee a Aristóteles y obviamente le viene esa idea del pensar caminando, ¿no? Pero bueno, a mí no me sale pensar caminando todavía, pero bueno. Acá nos toca pensar sentados. Ahí está. Y una cosita sobre la frase, capaz, de la vida decir eso, que estuvo metido en las cuestiones de la política real, ¿no? Se fue exiliado a Francia, fue cuando estuvo en el exilio en Francia que escribió El Leviatán, que es su gran obra. Y en El Ciudadano, del Ciudadano en realidad es el nombre de la obra, es donde aparece esta frase tan... Una obra previa, ¿no? Es una obra previa, sí, y menos conocida que El Leviatán, que es su gran obra. Hay un filósofo al cual admiro muchísimo, se llama Gerald Cohen, un filósofo que murió en 2009, un filósofo relativamente contemporáneo, que dice que hay 3 grandes obras, no autores, sino obras en la historia de la filosofía occidental, al menos la filosofía política, que son La República de Platón, El Leviatán de Hobbes, y él agrega La Teoría de la Justicia de John Rawls, pero la pone a esta obra como obra entre las más importantes de la historia de la filosofía. Es una obra bastante extensa, que toca muchos temas, no solamente habla de filosofía política, sino que también tiene un apartado sobre la relación del Estado con la religión y un apartado previo donde toca temas de, por ejemplo, de teoría del conocimiento. Pero sobre esa frase, déjeme decir algo, porque lo preparé para esta ocasión, estuve buscando dónde aparece la frase esta tan manida, y dice, lo que encontré es esto, dice, se ha dicho con razón, dice Hobbes, que el hombre es un dios para el hombre, y también que el hombre es un dios que el hombre es un lobo para el hombre. O sea, que es un dios para el hombre y que es un lobo para el hombre. Las dos cosas han dicho con razón. Y dice que el hombre es un dios para el hombre, eso tiene que ver con los conciudadanos, ¿no?
nuestros conciudadanos, nosotros le debemos respeto, le debemos justicia, etc. Entre estados, los hombres, vamos a decir, ese conglomerado de hombres sí se enfrentan como lobos a los otros estados. Así que lo primero que quisiera decir es que hay un matiz ahí, ¿no? No es que Hobbes haya sostenido explícitamente que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Al menos en este pasaje parece manifestar que hay dos formas de verlo. Entre conciudadanos nos llevamos relativamente bien. Cuando entre salimos sociedades, entre sociedades, entre estados, ahí va, no, ahí se complica. Fernanda, un primer acercamiento. Me parece interesante ver que cuando uno piensa en la frase el hombre es el lobo del hombre, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, hace referencia a una comparación entre el ser humano y otros seres vivos, otros animales, cuyas conductas se supone que conocemos y que identificamos con algo que no es deseable en el ser humano. Pero es interesante porque es de esas tantas frases que se han identificado con Hobbes y la gente la va a buscar al Leviatán, que es el marco teórico más importante donde se desarrolló su teoría. O sea, hay un aspecto que es central y es la idea de que Hobbes pertenece a los filósofos contractualistas. Es decir, en la modernidad había un interés por justificar racionalmente la consolidación de los estados modernos. El contrato social, la idea del contrato social. Exactamente, la idea del contrato social. Entonces, ¿cómo lidiar con los seres humanos para conformar un modelo social que nos permita convivir bajo ciertas condiciones? Entonces, yo tengo un matiz en la interpretación que tiene Juan con respecto a esta frase. La frase dice, imparcialmente hablando, el hombre es el Dios del hombre y el hombre es el lobo del hombre. Yo interpreto que la segunda parte, el hombre es el lobo del hombre, refiere a ese estado de naturaleza, a esas condiciones previas a la institucionalización política que Hobbes y los otros autores contractualistas utilizaban teóricamente como una hipótesis para decir, bueno, estas son las condiciones en las que viviríamos si no acordamos, si no llegamos a un acuerdo con respecto a cuál es la mejor forma de vivir. En los distintos contractualistas eso tiene características distintas. Algunos confiaban más en que eso realmente se correspondía a esa descripción del estado de naturaleza con las características esenciales del ser humano, y otros lo concebían claramente como una hipótesis histórica o como una hipótesis ad hoc que se utilizaba para expresarlo. En el caso de Hobbes, su temor más grande siempre fue la guerra civil. Se vivía por ahí un tiempo crispado. Exactamente, en Inglaterra, ¿no? Un proceso político que culmina con la muerte de Carlos I, que se expresa claramente más en el Leviatán, pero que ya en Sobre el Ciudadano, que es este texto donde realmente está la frase, ¿sí? Que no es una frase aislada, porque cuesta también a veces pensar, yo creo que esto es un poco consecuencia del intelectualismo que hay en nuestra sociedad, esta cosa de sobrevalorar o poner en determinada posición ciertos conocimientos. Entonces a veces pasa, ¿no?, entre la gente que uno conoce o nosotros mismos, cuando estamos en un ámbito que no es el filosófico, me echamos una frase filosófica y parece eso hacer sonar las cosas un poco más inteligentes de lo que realmente son. Como decía no sé quién, ¿no?, para darle un poco más de peso a tus argumentos. Por supuesto que los filósofos somos inteligentes. Tratar la frase de manera aislada tiene complejidades. Entonces, un poco respondiendo al leitmotiv de esta mesa, que era, bueno, las palabras de la calle, uno piensa, lo que estaba describiendo Hobbes en esa parte, el hombre es el lobo del hombre, es un estado de naturaleza hipotético, que es algo así como una advertencia, un horizonte normativo negativo, es decir, miren, ojo, si no nos ordenamos, si no nos ajustamos a las reglas, va a pasar esto, vamos a caer en la guerra civil. Eso quiere decir, no una guerra necesariamente de enfrentamientos cívicos, sino cualquier, para Hobbes, era peligroso cualquier cualquier situación en donde el Estado fallara, ¿sí? Pensemos en este momento en las situaciones que se han vivido en las cárceles.
esos son estados de guerra de todos contra todos, ¿sí? Eso de todos contra todos también es una frase de está en Hobbes, ese ¿no? mismo texto. ¿Sí? Está en ese mismo texto. Cuando el Estado no está presente, cuando el Estado falla, cuando el Estado fracasa, entonces podemos estar en estas condiciones. Entonces, me parece que es el mismo hombre, el mismo ser humano, el que puede ser un dios para el ser humano o un lobo para el ser humano. Es decir, o podemos convivir socialmente, políticamente bajo esta institucionalidad, o podemos estar en una guerra de todos contra todos, en donde lo único que podríamos hacer es estar con un garrote en la mano, pensando si vamos a morir, como dice Hobbes, violentamente o no, frente a los demás. O sea, el Estado como una especie de protección contra los peores impulsos de los seres humanos. Exactamente, pero no es solamente, hay una descripción, toda esta teoría política, si quieren, participe, me cortan. Toda esta teoría política se funda en una concepción antropológica que tiene Hobbes, ¿no? Que es la idea de que los sujetos somos deseantes. Somos sujetos deseantes, pero tenemos una naturaleza más o menos compartida. O sea, eso es típico de los contractualistas. El hombre es igual por naturaleza. Por lo tanto, vamos a entrar en conflicto por los mismos objetos de deseo. Entonces, eso es, si se quiere, de la descripción del estado de naturaleza, lo que cuenta. Entonces, eso desaparece en el estado, en el contrato social, bajo el orden institucional. No, eso no desaparece, pero eso es controlado de tal manera que esos deseos se puedan cumplir. Porque en el estado de naturaleza, como decía yo antes, tendríamos que dormir, ¿no? Como duermen en muchos módulos de algunas cárceles, justamente con el garrote simbólico esto, ¿no? Abajo del brazo, esperando que alguien los ataque. Entonces, el sujeto es un sujeto deseante, queremos cosas, tenemos intereses, queremos ser felices, pero en un estado de naturaleza, de esa libertad natural, no se puede desarrollar. Entonces, el contrato para Hobbes es un mal remedio, o sea, no nos queda otro remedio que ponerle límites al ser humano, regularlo, controlarlo, si es posible, por un Estado muy fuerte, ¿no? Ese Leviatán tiene unas características bien fuertes, asumir ciertos derechos por el individuo, por el ciudadano, dejarle otros a su cargo, pero es un mal necesario. ¿Ah? Pero hay muchas asunciones, bueno, claro, que hablen los compañeros, después yo quiero discutir sobre qué significa haber estado peleando contra Hobbes, porque si es una hipótesis de trabajo, ¿no? Realmente Hobbes está diciendo el hombre es el lobo del hombre, está diciendo es deseable que el hombre sea el lobo del hombre, porque no es lo mismo la pregunta por cómo son las cosas que cómo es deseable que sea. Yo hay muchísimos apuntes y comentarios a las ideas de Juan y de Fernanda. Así que me gustaría empezar primero por esto de el Estado, ¿no? O sea, porque veníamos, mencionamos varias veces al Estado, la figura del Estado, el poder del Estado, pero también hay que tener en mente que en el momento en el que Hobbes escribe, y en el momento en que, y anteriormente, Bodino, por ejemplo, y antes que él, incluso un poco preeminentemente Maquiavelo, ¿no? Están tratando de justificar y de fundar la relevancia de la existencia de una figura como la del Estado, ¿no? O sea, en realidad nosotros hoy tenemos como incorporado la idea del Estado en filosofía política, pero la idea del Estado como entidad separada del rey es en este momento en donde se gesta, ¿no? O sea, no en vano el Estado se llama Estado. La palabra Estado, en su acepción actual, deriva del estatus medieval, ¿no? Entonces, ¿y el estatus medieval qué era? El estatus medieval se hablaba del estatus del rey y del estatus del reino. Y en un punto el estatus del rey y el estatus del reino coincidían porque el estado en el que se encontraba el rey era equivalente al estado en el que se encontraba el reino. Pero eran personalistas, estaban anclados en una persona que era el rey, el gobernante en ese caso, ¿no? Maquiavelo, Bodino, Hobbes están haciendo un esfuerzo para empezar a poder hablar del Estado como una cosa
que no necesariamente debe de estar personificada en un gobernante. Entonces, esa teoría general del Estado que empieza a aparecer acá es algo que se está como conformando, que de alguna manera estos primeros grandes pensadores políticos, obviamente, no por decir que no hay grandes pensadores políticos en el medioevo ni en la antigüedad, porque los hay. Juan hoy hablaba de Platón, y claramente La República es una gran obra de filosofía política, como la política de Aristóteles. Pero, digamos, también hay en Hobbes, en Bodino, en Maquiavelo, una idea de hacer de la filosofía política un área separada de la filosofía, como una teoría general del poder, si se quiere, y escindirla en parte de algunos fundamentos éticos a los cuales estaba atada la política antes. Esto en Hobbes es claro, pero en Maquiavelo es clarísimo, ¿no? Maquiavelo le dice al príncipe, el príncipe es amoral, ¿no? O sea, perdón, la política es amoral, es un espacio separado de la moralidad y tiene que ver exclusivamente con el manejo del poder. Esto es recontra discutible, obviamente, yo no estoy comulgando con Maquiavelo ni con Hobbes en todo esto, pero simplemente hay que tener en claro cuando los estamos leyendo, que están construyendo una teoría del Estado y construyendo una teoría política que trata del manejo del poder, ¿no? Y en este sentido, bien interesante también lo que decía Fernanda del fundamento antropológico, ¿no? Esta afirmación, el hombre es un lobo del hombre, el hombre es un dios para el hombre, homo homini lupus, ¿no? Es una afirmación antropológica, es una afirmación que dice algo sobre la condición humana y que de alguna manera en ese algo que se dice de la condición humana se sientan los fundamentos para una teoría de la convivencia humana y de administración del poder político, ¿no? Varias cosas interesantes con respecto a esto. Uno que, obviamente, como decía Fernanda, hay que discutirlo. Hay que ver si el hombre es un lobo del hombre. Digo, años más adelante vamos a poder encontrar verdades que van contrariamente a estas y decir que el hombre es naturalmente bueno para con el hombre, ¿no? Podríamos decir una cosa como podríamos decir la otra, si se quiere, en torno a la organización política, y habría que discutirlo. Y lo otro interesante del mundo moderno es que se crea esta idea que para mí constituye una ficción que se permite, que nos permitimos para poder pensarla, del estado de naturaleza, ¿no? Así como después va a postular la idea del buen salvaje o del salvaje, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que existe algo o existe un hombre, existe un ser humano que vive, que viviría, que podría vivir por fuera de la organización social, y ese ser humano se comportaría de tal o cual manera. Bueno, lo cierto es que es muy difícil encontrar ese estado de naturaleza en algún lado, y es muy difícil poder constatar que efectivamente ese estado de naturaleza pudiera existir, ¿no? Incluso yo creo que podemos recordar, sobre todo el siglo XVIII y siglo XIX y en principio del siglo XX, se llegaron incluso a hacer algunos experimentos de el buen salvaje, a ver cómo salía, ¿no? E incluso se llegaron a constatar algunos casos de personas que habían crecido aisladas en el bosque o algunos otros criados por animales, ¿no? O sea, recuerdo ahora particularmente, Paul Auster en Ciudad de Cristal describe un caso, ¿no? Que obviamente es ficticio, pero que también tenía esta idea de cómo sería el hombre, o cómo sería la naturaleza humana aislada de otras cosas y solamente en contacto. Lo cierto es que los datos arqueológicos históricos nos dicen que el hombre en un estado de naturaleza absoluta y con casi que ninguna organización social pocas veces ha existido. Entonces, cuando uno mira para atrás, lo que mira son tipos de organizaciones sociales que han tenido los seres humanos basados en N tipo de organizaciones. Más grandes, más chicas, ¿no? Más grandes, más chicas, basadas en ideas religiosas, basadas en ideas políticas, basadas en ideas que vienen obviamente de concepciones mitológicas del mundo. Pero este estado de naturaleza también hay que preguntarse cuán real y cuán accesible es, ¿no? Y cuán posible es de poder fundar justamente, de ser el fundamento de una teoría política. Porque si fuera solamente un experimento mental, capaz que no nos lo estábamos cuestionando. Pero como justamente están los fundamentos de la teoría política, resulta interesante decir, bueno, pero pará, ¿y esto es realmente así? O sea, ¿podemos tener presente la idea de que existe un estado de naturaleza tal que? Y por último, volver también con Fernanda sobre esto de la lectura que está haciendo el presidente sobre la frase de Hobbes. Y
enmarcarla también en esto de que claramente yo creo que la está tomando en términos metafóricos, ¿no? Y alude de esa manera a la frase, aunque no parezca por cómo la enuncia, y cita el factfulness. Yo también citaría acá la idea de un cierto progresismo optimista, que también forma parte de gran parte de la filosofía del siglo XVIII, pero que hoy encontramos en autores como Steven Pinker, ¿no? Que ahora sale su último libro que se llama Rationally, y por qué vale la pena vivir una vida racional que nos va a llevar a ser mejores personas. Un progresismo optimista muy propio del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Y que realmente muestra como la otra faceta, la faceta de que los hombres naturalmente estamos inclinados a colaborar entre nosotros y a convertirnos en mejores. Diría Martin Luther King, el arco del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia, ¿no? Una cosa así, se curva hacia la yo justicia. creo que en cualquiera de los casos, tanto en estas visiones más optimistas como en esa que pretende cuestionar el presidente por ser pesimista con respecto a la naturaleza humana, se está manejando una concepción esencialista del ser humano que es insostenible contemporáneamente. Y desde el punto de vista de la fundamentación dentro de la filosofía de la práctica, que es el ámbito donde trabajamos nosotros, en ética, en filosofía política, violenta lo que descubrió hace mucho tiempo Hume, que es justamente la falacia naturalista, pretender justificar que algo está bien o está mal en base a una descripción natural del ser humano. Entonces, lo que preocupa acá es, o sea, si hay un rasgo que se sabe del ser humano desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico, que es moldeable, es transformable, es modificable, y que en eso las instituciones sociales, el orden cultural en que vivimos, las condiciones económicas en las que vivimos son fundamentales. Entonces, si hay un compromiso con un ser humano que no sea jovesiano, con un ser humano que no tenga que estar con el garrote bajo el brazo, lo que hay que asumir es un compromiso bien fuerte con una transformación institucional y con un diseño institucional que colabore en fomentar un ser humano y no otro. Lo que hay que ver es quienes enuncian ese tipo de afirmaciones y se indignan frente a la idea de asumir que el hombre es el lobo del hombre, realmente se comprometen con instituciones que favorecen a un ser humano o a otro. O sea, lo que hay que pensar es esto. ¿Cuánto hacemos? ¿Qué es lo deseable? Porque no es partir de lo que hay, sino hacia dónde queremos y qué es lo valioso, qué es lo válido. Y a veces se ocurren contradicciones. Es evidente que cuando uno aplica las teorías políticas a la realidad, encuentra combinaciones de todo tipo y color. A mí de las cosas que más me divierte hacer es esa, encontrar gente que se embandera con determinadas posiciones políticas y con determinados ideales, y después en la hora de tuitear o de decir cosas en los medios defiende todo lo contrario. Claro. Ni que hablar en la práctica política. Pero reitero, no me parece tan relevante pensar en somos malos, somos buenos por naturaleza, y qué si somos malos o buenos. Ya Freud identificó dos pulsiones inconscientes que están presentes en nosotros y que conviven todo el tiempo, que es la pulsión del odio, del tánatos, de la destrucción, y la pulsión del amor. Lo que importa es qué ser humano moldeamos a través de la educación, de las instituciones. Y justamente con respecto a esto, perdón Juan, pero me sale a mí de vuelta acá el filósofo de la tecnología, es decir, el ser humano por naturaleza dejó de existir natural ya hace, pero no sé, 3.000, 4.000 años, digo, tenemos ropa, tenemos instrumentos con los que operamos sobre el mundo, tenemos construcciones conceptuales. Yo creo que hay una idealización por el estado de la naturaleza como molde para entender la humanidad, que a veces la vemos en los argumentos biologicistas, ¿no? No, porque fíjate que biológicamente, hace tiempo que el ser humano le dijo chau a la biología, ¿no? Desde que nos dejamos de morir de apendicitis para adelante, digo, o sea, incluso para atrás, ¿no? O sea, sí, a vos que te gusta Arari, estamos más cerca del Homo Deus que del Homo pero hace rato, naturaleza. Pero del Homo habilis para adelante, desde que agarramos una piedra con forma triangular y le empezamos a dar al coco, de ahí para adelante, ya la naturaleza humana se convirtió en otra cosa, una especie de híbrido entre nuestros objetos, nuestras instituciones, nuestros conceptos, y esa especie de anhelo casi mágico por una naturaleza esencial que te va a venir a decir cómo es que tenés que regularte, es tan antihistoria de la cultura de la humanidad, y es tan ciego frente a ver que justamente lo que los hombres han hecho
a lo largo de toda la historia ha sido violentar su propia naturaleza, porque además la naturaleza es enemiga del hombre. Yo te saco la ropa y te dejo tirado en el medio del desierto del Sahara ahora, no durás ni Yo ahí tengo 10 horas. Un matiz con respecto a cómo lo vienen presentando. Qué lindo. No porque Somos tan correctamente. sí, tan el matiz porque significa una pelea. lanza, El matiz significa sí, pelea, entre así nosotros que. eso- Sí. Exacto. No, Levanta el- un par de cosas. Una temperatura. anotación con respecto a esto que decía Fernando. me Dale, parece te pido, Juan, interesante. una interrupción breve, así hacemos Dale, una dale, pausa y perfecto. después Tirá la volvemos piedra te doy y te doy pelota. escondé la mano así después la. Perfecto. No, simplemente esto, que el dispositivo, para usar este término, estado de naturaleza es una situación hipotética que plantea Hobbes. El estado de naturaleza no hay que pensarlo como un estado de primitivismo, ¿no? Sino como un estado preestatal, una situación preestatal que él supone para poder justificar el Estado. Yo creo que Hobbes no pensaba que ese estado era uno realmente dado, que él estaba haciendo como una constatación, no simplemente estaba haciendo eso, sino que es un mecanismo para poder justificar luego la existencia del Estado o de la sociedad civil. Bien. Ya, Y sobre eso tenemos una cantidad de cosas para pelear, así que. si les parece, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más pelea. Casi que tiene el hacha, duermen con el hacha, pero filosófico. Hoy en la mesa de filósofos tomamos como disparador una frase del presidente Luis Lacalle Pou, que fue citando y discutiendo al filósofo inglés Thomas Hobbes, la frase: el hombre es el lobo del hombre. Estamos con Javier Massa, con Fernanda Diab, con Juan Olano, poniendo esto sobre la mesa, contando de dónde viene, quién era Hobbes, hablando bastante de filosofía política del hombre, de una concepción antropológica del hombre también. Quedaron varias cosas y vos ahí, Juan, tenías matices para poner. Sí, exacto. No, voy a tratar de presentar porque a mí me parece razonable alguna de las cosas que sostiene Hobbes, ¿no? Yo invitaría a los oyentes a tratar de imaginarse, y ese es el ejercicio del estado de naturaleza, imaginarse qué pasaría si de un momento a otro no existiera estado, ¿no? Y Hobbes tiene una hipótesis, que el estado de naturaleza, y esto fue muy criticado por Locke, es un estado de guerra, ¿no? El estado de naturaleza equivale a un estado de guerra de todos contra todos, ¿sí? Y es razonable, yo lo voy a tratar de explicar lo más simple posible, pero uno podría pensarlo así, como con tres premisas, ¿no? Una premisa sería que es bastante adelantada, podríamos llamar para su época, que es que los humanos son por naturaleza iguales unos a los otros. Iguales en su capacidad física, iguales en su capacidad mental. La justificación de la igualdad de Hobbes es bastante controversial y extraña, porque una de las cosas que lleva a esa justificación, o que argumenta a favor de esa justificación, es que los humanos cualquier humano puede matar a cualquier otro. En ese sentido también son iguales, ¿no? Hasta el más débil puede confabular con otros y matar al más fuerte, ¿no? Entonces, tenemos la premisa de que son iguales, tenemos la premisa de que somos autointeresados, de que los seres humanos son autointeresados, velan primero por su autointerés, después en todo caso pensarán en lo demás, pero esto que decía también Fernanda, los deseos, ¿no? Tenemos deseos, pulsiones, satisfacción propios. Y por último, que hay cierta escasez de recursos, ¿no? Entonces, con esas tres premisas que no son extravagantes, uno puede ir aceptándolas, ¿no? Bueno, sí, somos iguales en este sentido. Autointeresados, y sí, primero pensamos en nosotros, en todo caso después pensamos en los demás. El instinto de supervivencia, quizás, ¿no? Exacto, un instinto de supervivencia, autoconservación, y hay cierta escasez de recursos. Con esto estamos como... los elementos básicos del estado de guerra. ¿Por qué? Porque si nos consideramos iguales, nadie va a ceder las cosas que posee, ¿no? ¿Por qué no serían mías, no? ¿Por qué dejársela a otro? Empezaríamos a línea, todos las queremos además, porque somos autointeresados, no vamos a hacérsela porque somos buenos, quédatela vos, no. Y hay escasez, no hay para todos. Entonces ya tenemos como armado el escenario para que haya una guerra de unos contra otros. ¿Eso qué termina justificando para Hobbes? Bueno, un estado absolutista. Un estado que lo que viene a imponer es la paz. Eso es lo primero que se debe garantizar, y esto está obviamente atado o vinculado al contexto en el cual vivía, con guerras civiles, etcétera. Y una de las cosas, Hobbes dice, por ejemplo, yo y el miedo nacimos gemelos.
¿no? Uno de los sentimientos que está ahí siempre presente es el miedo, ese miedo que tienen las personas de estado de naturaleza que les impide desarrollarse. El miedo a la muerte violenta. El miedo a la muerte violenta. Él dice, el estado de naturaleza es un estado, y miren los adjetivos, solitario, pobre, tosco, embrutecido, breve. La vida en ese estado de naturaleza es así, ¿no? Y hay mucho de arte, perdón, con esto termino, hay mucho en el arte de representación de esta ficción, ¿no? ¿Qué pasaría si no quiero poner el calificativo, hay una serie que se llama The Society, donde la hipótesis es, los padres se fueron, los adolescentes quedan sin sus padres. El señor de las moscas. Sí. Me decían, el señor de las moscas. De Me Walking imagino Dead, ¿no? Como la sociedad se desarma y... Exacto. ¿Y cómo se representa? No sé si en todos los casos, pero muchas veces se representa violento. Un estado de guerra, ¿no? La anarquía es un estado de violencia de unos contra otros. Y eso hace sentido a Hobbes. Con esto no quiero decir que lo estoy defendiendo, pero sí es razonable. Creo que era un pensador sumamente claro, con precisión, que tenía unos supuestos básicos y trataba de deducir de esos supuestos su teoría. La hipótesis Sí. opuesta es The Good Place. Y opuesta entre comillas, porque no voy a spoilear la serie, pero está simplemente para tirar. Pero la recomendamos, está en Netflix y es de mi favorito. Pero Lo interesante es ver que sí. Lo que Hobbes describe como estado de naturaleza, Rousseau, el filósofo francés, Posterior, ¿no? Sí, se lo adjudica a la organización social burguesa. Dice, lo que algunos describen como estado de naturaleza no es más que el orden social que resulta de un pacto social fraudulento, porque Rousseau entiende que ese pacto que describe Hobbes entre individuos supuestamente iguales no está dado bajo condiciones de igualdad, porque la voluntad de algunos, digamos, se impone sobre la voluntad de otros. Entonces, eso también es interesante. Con respecto a la descripción de la igualdad, que yo creo lo mismo, creo que es bastante razonable la descripción que hace, pero otra vez, lo importante no es cómo seríamos naturalmente, cuál es esa hipótesis, sino lo que es deseable que seamos. O sea, que las cosas sean de un modo no significa que valgan. Que todas las personas o que la gran mayoría de las personas actúen egoístamente no significa que eso sea deseable. Luego, ¿de qué nos tenemos que hacer cargo? De las acciones humanas y de los diseños sociales que están bajo la voluntad de los seres humanos que nos permitan transformar eso y no quedarnos con el es. Exacto. Hay autores que lo han confundido. Por ejemplo, hay una pensadora, filósofa del siglo XX, Ayn Rand, que en este momento es muy sonada porque... En ámbitos conservadores, ¿no? Exactamente, en ámbitos conservadores, en grupos de extrema derecha que están resurgiendo. Bueno, hay toda una discusión si se les puede llamar así, pero conservadores sí. Aparece, digamos, como el libro de cabecera La rebelión de Atlas. De Rand, La rebelión de Atlas. Entonces, Rand se considera una hobbesiana, pero porque toma al pie de la letra y transforma el argumento, la parte, digamos, antropológico del argumento hobbesiano, esta descripción que hace Juan del estado de naturaleza, lo pasa, digamos, lo convierte en fundamento normativo. Entonces dice, es legítimo para cualquier ser humano que haga todo lo posible por salvarse, por conseguir lo que quiere, si es necesario pasarle por encima a todos los demás, lo que importa es que lo haga. Una premisa, un egoísmo antropológico casi que absoluto. Radical, porque pasa de este egoísmo psicológico, que es el que describe Hobbes y que alguien puede identificar, porque claro, cuando uno lee la descripción de la naturaleza, la gente cabecea, sí, qué razón tiene Hobbes, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, algunos han confundido y han pasado de ese egoísmo psicológico, de esa descripción naturalista, justamente al egoísmo normativo. Bueno, es correcto, es legítimo y bueno, yo lo hice para salvarme, lo hice para pasarte por arriba y bueno, está justificado. Entonces hay algo interesante que es que Ayn Rand es norteamericana, ¿no? Y la es rusa de origen. Rusa de origen, pero vive en Estados Unidos, ¿no? O sea, se radica radicó en Estados Unidos porque su familia sufrió los embates de la Revolución Rusa. Y en Estados Unidos esta idea de la sociedad en guerra, y si lo pensamos en los Estados Unidos del siglo XIX, ¿no? Y la conquista del oeste y el mundo y ese mundo con la ausencia del Estado es muy patente.
¿no? En una sociedad donde realmente, ¿no? O sea, estaba el sheriff y hoy el sheriff eras vos y mañana era aquel, ¿no? Y esto digamos, del Estado, la ley del más fuerte, ¿no? O sea, yo insisto en esto de que hoy, Fernanda también lo señalaba, a veces que leemos filosofía pensando que las condiciones contextuales en las que piensan los filósofos son medianamente prescindibles, pero yo creo que es un supuesto bastante arriesgado, ¿no? O sea, Hobbes está escribiendo en esto desde el miedo, ¿no? Maquiavelo está escribiendo en la Italia del siglo XVI, donde realmente aquello es una carnicería constante, una pugna por el poder brutal, ¿no? Y Ayn Rand está escribiendo siendo exiliada a la fuerza, ¿no? Del mundo ruso. Hannah Arendt escribe escapándose del nazismo en Alemania, o sea, y escribe los orígenes del totalitarismo. O sea, cuando leemos a los filósofos, es cierto que las obras de filosofía muchas veces se pueden leer separadas de su contexto, pero también hay que tener claro que se escriben y nacen en un determinado contexto que no les es indiferente. Platón es un aristócrata griego del siglo IV, y que es un escapado de Atenas y un vuelto a Atenas en un determinado momento, ¿no? O sea, hay que tener en claro por qué de alguna manera surgen estas ideas en esos momentos, y ese contexto no dice poco, ¿no? O sea, sí, eso es una forma, una metodología bien importante, ¿no? A tomar en cuenta para estudiar filosofía. Otro es recuperar conceptos que los filósofos trabajan y hacerlos dialogar contemporáneamente. Entonces vuelvo a la descripción que hacía Juan sobre la igualdad en el estado de naturaleza, que eso lo toman todos los contractualistas. Y a mí me parece que ha habido en el último tiempo como un embate contra la idea de igualdad y contra ciertos modelos igualitarios, pero hay una igualdad que no se puede negar, que es la igual vulnerabilidad. ¿Sí? Es cierto que no todos vivimos en las mismas condiciones, pero nada asegura que no podamos llegar a estar en las condiciones del más vulnerable. Entonces, así como dije antes que no se puede hacer una fundamentación, una justificación en base a una cuestión, a una descripción natural, ahora me voy a desdecir, que me encanta, y voy a afirmar que este aspecto de nuestra condición humana, natural o creada, porque creo que las mayores vulnerabilidades están vinculadas con la suerte que nos tocó en determinado lugar de cierto orden social, en determinado momento histórico, etcétera, se puede tomar en consideración para una justificación teórica, ¿no? Bueno, dado que somos igualmente vulnerables, pensemos en un diseño institucional donde determinadas vulneraciones o vulnerabilidades, que son distintas, ¿no? Una tiene que ver con la vulnerabilidad propia de nuestra condición, y las vulneraciones tienen que ver con el efecto de ese orden social, tiendan a disminuir, tiendan a reducirse, y podamos ponernos en el lugar de cualquier condición de vulneración. Por ejemplo, ¿no? La situación, perdonen, pero estoy un poco obsesionada con el tema, pero la situación de las cárceles, ¿quién está a salvo? Es cierto que teniendo ciertas condiciones uno puede zafar, ¿no? Porque ya vemos que no hay igualdad en cuanto a los lugares a donde uno va a parar si tiene un accidente, si le pasa algo, si por cualquier circunstancia de la vida tiene que ir preso. Pero ¿quién está a salvo de caer en esas circunstancias? Bueno, entonces hay que generar las condiciones para que esa vulnerabilidad igual en la que estamos se transforme en un criterio normativo del diseño institucional. Sí, en ese sentido capaz que rescatar muy brevemente un punto en esto de ver también qué cosas nos puede legar o nos ha legado Hobbes, la idea de la necesidad de la cooperación, ¿no? Por ahí en el siglo XX también apareció una formulación, un dilema que era el dilema del prisionero, que de alguna manera lo que muestra es que en algunas circunstancias la maximización individual del bienestar no lleva al óptimo, ¿no? Que cada uno persiga egoístamente sus propios fines nos va a llevar a una situación en la que estamos todos peor,
¿no? Que a veces es necesario cooperar. Y esa descripción se ajusta bastante. Hay algunos pensadores que lo han relacionado con Hobbes. Hobbes creía firmemente que esa búsqueda particular, individual, de cada, valga la redundancia, individuo, persona, de su bienestar, llevaba a una situación que no era la óptima para todos. Y creo que ahí uno se podría agarrar de ese punto para tratar de justificar esquemas de cooperación social, ¿no? La importancia de la cooperación social, y capaz que ahí hasta hay un punto de quiebre o un punto de diferencia entre Hobbes y lo que van a decir otros pensadores más liberales, ¿no? Con los riesgos que tiene, Hobbes creía que el Estado podía intervenir más. Por ejemplo, habla de impuestos igualitarios para todas las personas, cosa que desde algunas lecturas de Locke no sería tan así, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de la cooperación mutua, que la sociedad, el Estado nos hace cooperar, y que eso es mejor que una situación en la cual estamos aislados, somos Robinson Crusoe o lo que sea, que capaz que es la visión que a veces aparece y cada vez más o con más fuerza, al menos yo lo veo en el discurso público, de algunas ideologías políticas, ¿no? Esta idea como el individuo aislado, todo lo que soy capaz de hacer yo solo. Creo que ahí Hobbes tiene parte de un estado de naturaleza individualista, hasta tal pero punto luego es inconsistente sacar frases así, ¿no? Y postularlas por la fuerza comunicacional que tiene o por ser efectista, pero bueno, que el Hobbes, que ha llevado tanta energía del presidente en su vida para combatirlo, es el que justifica por primera vez la idea de libertad que está detrás del concepto de libertad responsable. O sea, hay una inconsistencia enorme. O sea, Hobbes por primera vez describió en el capítulo 11 del Leviatán la idea de libertad negativa, es decir, la idea de que ser libre es estar ausente de interferencias. En fin, no es el tema ahora para desarrollarlo. Retomo ahí una idea interesante de esto, frases, ¿no? De lo de la vulnerabilidad y del Estado y la organización de la organización política. Hay una idea de Maquiavelo que es bien interesante. Dice: en definitiva, la gran tarea del gobernante, dice Maquiavelo, es siempre fortalecer las instituciones, porque él tiene una metáfora muy, muy linda, si se quiere, en este sentido. Pues no es linda, justamente, efectiva, por decirlo de otra manera. Dice, la historia y los acontecimientos de la actualidad son como un río, y que en un determinado momento el río se desborda, y las instituciones políticas son las cosas que el príncipe puede construir al costado, al río, justamente que para que cuando el río se desborde no se lleve puesto el pueblo con la marea, ¿no? Entonces, esto es interesante como hay un cierto ámbito y un cierto sector de la realidad que tanto Hobbes como Maquiavelo, como gran parte, vos mencionabas a Ayn Rand, de los filósofos contemporáneos, yo creo que Hannah Arendt podría decir lo mismo, decir, hay una parte de lo que sucede que escapa a nuestro control, que escapa a nuestras posibilidades, y para con eso nosotros no nos podemos, digamos, pelear o marcar una especie de dependencia o ansias de deseo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, desde este otro lado, construir instituciones fuertes, construir instituciones en un sentido amplio, no solamente instituciones políticas, ¿no? Sino instituciones culturales, humanas, que nos permitan de alguna manera lidiar con esa dosis de río desbocado de la que habla Maquiavelo. Y Gastón cerró la computadora. No, me estoy quedando sin batería, pero bien. No, porque hay una pregunta que quedó pendiente, pero que no sé si, no nos da para responder, pero daría quizás para otra, que es, bueno, si lo que se está discutiendo acá es la concepción, creo que lo dijiste vos, Fernando, la dejaste vos plantear la pregunta, si lo que se está discutiendo es la concepción de esa antropológica de fondo, ¿no? Del hombre como un ser egoísta que persigue sus propios intereses, si lo que el presidente cuando dice eso es que está discutiendo eso, ¿cómo se hace para diseñar las instituciones de una manera para justificarlo, ¿no? Cuán consistente es justamente la persecución en determinadas transformaciones sociales para conformar ese otro sujeto, porque a veces existen coincidencias y proponemos diseños institucionales que vayan en ese sentido, y a veces en el sentido contrario. Hay pregunta para la próxima tertulia. Sí, estamos ahí. Claro, si es consistente, por ejemplo, con elevar las penas para los delitos, por ejemplo, ¿no? Con un enfoque más punitivista, vos que hacías, hablabas mucho de las cárceles. Exacto.
Queda mucho para discutir seguro. Pero bueno, muchísimas gracias a los tres, ti. a Javier Gracias Massa, a por la Fernanda invitación. Diab, a Juan Olano por tomar este disparador. Y bueno, ya nos reencontraremos. Ojalá que se vuelva costumbre esto de la mesa de filósofos presencial. Sin duda, muchas gracias por la invitación Muchas nuevamente. Gracias.